Mi nombre es Jimena Sorti y voy a hablar acerca de la planificación didáctica y de las adaptaciones curriculares. Para comenzar, el currículo nacional se concreta en 3 niveles según el marco de acción, de tal manera que el proceso de toma de decisiones sobre cada uno de los componentes curriculares se desarrolla en estos 3 niveles que voy a mencionar. En otras palabras, el currículo nacional tiene 3 niveles para realizar la acción que se quiere realizar. Esto va por pasos prácticamente y voy a mencionar los 3 niveles. El primer nivel de concreción, o también mencionado dimensión macrocurricular, le corresponde al Ministerio de Educación. Este define las políticas educativas y se expresan los fundamentos curriculares de la educación nacional y los programas nacionales. Entonces, este primer nivel es como la base. Del Ministerio de Educación parte todo. Entonces, ellos toman decisiones en generales en base a situaciones internacionales o nacionales. Entonces, ellos toman esta base y luego la imparten y pasa al segundo nivel de acción, que sería el segundo nivel de concreción o la dimensión mesocurricular, que le corresponde al centro educativo y se expresa en el proyecto educativo institucional, que es el PEI, el proyecto curricular de centro, que es el PCC, y el proyecto educativo anual, que es el PEA, con las adaptaciones curriculares del centro. Entonces, esta segunda fase le corresponde al centro escolar, a la institución educativa, que siempre está bajo la organización del Ministerio de Educación. Por lo tanto, la primera parte, que es la base, que es el Ministerio de Educación, de esta parte todo. La segunda parte muy importante es el centro. El centro educativo va a hacer sus adaptaciones curriculares dependiendo de la situación, del contexto que puedan tener. Ellos deben de partir de las situaciones que ellos puedan ver. Por lo tanto, toman decisiones, toman acciones a implementar en el centro educativo, y es donde marcan donde comienza el proyecto educativo anual, el proyecto curricular de centro y el proyecto educativo institucional. De esto parte. Ahora vamos a hablar de la tercera parte, que es una de las más importantes en el sentido de que es la acción meramente. La dimensión microcurricular o tercer nivel de concreción. Este nivel le corresponde a la programación de aula y se expresa en la planificación didáctica con las adaptaciones curriculares de aula e individuales. Por lo tanto, en este nivel lo que se hace es que el docente que está impartiendo el aula que le corresponde va a hacer sus adaptaciones según las necesidades del aula. Va a hacer las adaptaciones correspondientes según las situaciones que puede encontrar en el aula, según las diferentes maneras de aprendizaje de los niños, etc. Entonces, para recapitular, el primer nivel le corresponde al Ministerio de Educación, que es la base. El segundo nivel, siempre regido del primer nivel, le corresponde al centro educativo, que hace las adaptaciones correspondientes de manera en general del centro educativo, no de otro centro, sino del centro educativo que les corresponde. Cada centro educativo puede tener una manera diferente en la que hace su adaptación, porque esto va a corresponder, valga la redundancia, adaptar a la situación, al contexto en el que vive el centro educativo y a la necesidad que se puede encontrar. Y el tercer nivel es el que le corresponde al docente, al que está encargado del aula. Cada aula puede ser diferente, cada aula tiene necesidades diferentes. Por lo tanto, este le corresponde a el docente. Entonces, esta es una línea, como les mencionaba al principio, son pasos de acción. Son acciones que se van tomando desde la base, que se van en cierto punto como un colador hasta que llegue a la necesidad. Sin embargo, todo parte del Ministerio de Educación, que es la base, luego el centro educativo y seguido de eso, y para terminar, la planificación didáctica, que va a ser el maestro día con día o como decida realizarlo. Hola, mi nombre es Joana Michelle Pereira González y les hablaré sobre la planificación didáctica o programación docente. La planificación didáctica es el proceso en el que el docente toma una serie de decisiones con respecto a los contenidos educativos que tiene que impartir, transformándolos en actividades concretas y específicas para de esta forma poder incorporar el conocimiento a sus alumnos.
Durante la planificación didáctica se elabora un programa en el que se pretende incorporar todos los conocimientos que se quieran mirar durante el año escolar. También se tienen en cuenta los objetivos, las características del alumnado y los conocimientos que ya se hayan visto en formaciones anteriores o en años anteriores. En base a esto, durante este proceso se describen de forma clara y específica todas las actividades que se verán a lo largo del día o de la semana, además de indicar qué estrategias se van a seguir para poder lograr los objetivos y de la forma en cómo se va a evaluar el proceso. Cada centro educativo o grupo de educadores adecúa este currículo general a las necesidades y características de la niñez y el contexto en el que ellos están, mediante una propuesta pedagógica que incluye la planificación estratégica, o conocido como PEI o PCC, y la vinculación con la comunidad. Es de considerar que el desarrollo de la planificación ha de ser flexible y debe tomar en cuenta la individualidad aún más de las primeras edades. Les hablaré sobre los componentes de la planificación didáctica. Entre ellos está el objetivo. El objetivo se define como la meta a alcanzar, que fija una dirección en el proceso de enseñanza-aprendizaje y establece los contenidos que posibilitan su campo de desarrollo. Cada objetivo didáctico se refiere normalmente a más de un contenido y se desarrolla en varias actividades. Los contenidos comprenden todos los aprendizajes que los alumnos deben de alcanzar para progresar, para lo cual es preciso estimular comportamientos, adquirir valores, actitudes y habilidades de pensamiento, además de conocimientos, claro. El docente debe de seleccionar los contenidos que le parezcan más pertinentes en función del momento, del contexto, de las características del alumnado, entre muchos otros, así para secuenciar el abordaje de los temas del mismo. Estrategias metodológicas. En las estrategias metodológicas es cómo es el docente, qué acciones realiza, las técnicas que utiliza y pone en juego para que el alumno aprenda y así alcanzar los objetivos propuestos. La importancia de esta metodología está en ser el vehículo de los contenidos y de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas significativas de los alumnos. Dentro de las estrategias didácticas se encuentran las orientaciones metodológicas, las secuencias de enseñanza, las actividades de enseñanza y los medios de aprendizaje. Los recursos educativos didácticos son el apoyo pedagógico que refuerza la actuación del docente, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los recursos educativos didácticos se encuentra material audiovisual, medios didácticos, informáticos, soportes, entre otros. Estos recursos son diseñados para el docente respondiendo a los requerimientos o ayudándole a motivar y despertar el interés en los estudiantes para que así él pueda realizar su planificación didáctica de una manera adecuada, tal y como la tenía ya prevista. El tiempo en la planificación didáctica significa cuánto durará esta. Los docentes planifican de diversas maneras y también deciden cuánto tiempo o para cuánto planificarán. Algunos planifican para una semana, otros para cada jornada. Buenos días, licenciada y compañeras. Mi nombre es Natalia Abigail Reyes Molina y yo les hablaré sobre la adaptación curricular. ¿Pero qué son las adaptaciones curriculares? Pues son las estrategias de adecuación del currículo, es decir, que generalmente este se basa a las necesidades individuales de cada estudiante, ya que es cualquier ajuste, se dice, y modificación que se realice en el currículo con el objetivo de dar respuesta a las necesidades educativas, específicamente a las necesidades del estudiante. Los niveles de adaptaciones curriculares son los siguientes. Adaptación curricular del centro. Son el conjunto de modificaciones o ajustes referidos al centro, en su conjunto también a un determinado ciclo o etapa, ya que se plasma en el PEI y en el PCC. Los ejemplos son los siguientes. Es la evaluación del centro y del ciclo.
También asimismo la toma de decisiones para dar respuesta a la diversidad. Siguiente nivel de adaptación curricular es el adaptación curricular del aula. Se dice que son el conjunto de modificaciones o ajustes que se realiza en los distintos elementos de la acción educativa, que compartir por un grupo concreto de niños y niñas en el proceso de aprendizaje enseña y que se plantea específicamente para responder al estudiante con necesidades educativas. Los siguientes ejemplos es la ubicación del alumnado en el aula, los cambios que se hacen en las actividades grupales que el personal docente debe asumir y las tomas de decisiones para dar respuesta a la diversidad. También están los elementos de acceso y los elementos básicos, que son los siguientes: es el objetivo, el contenido y la metodología y la evaluación. Mi nombre es Stanley David Prudencio Umaña y vengo a hablarles sobre dos adaptaciones curriculares. La primera es la adaptación curricular individual. Esta adaptación son todos aquellos ajustes o modificaciones que efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un determinado niño o niña, con el fin de poder responder a sus necesidades educativas específicas y que no puedan ser compartidas con el resto del estudiantado. Por ejemplo, tenemos que hacerle la observación al estudiantado para así poderlo valorar interdisciplinariamente, para también poder tomar decisiones de atención externa a la escuela en la ubicación escolar. También para poder orientarlos en la toma de decisiones curriculares, en los elementos de acceso y en los elementos básicos del currículo. Por lo tanto, la adaptación curricular implica poder identificar las necesidades de cada niño y niña, así para poder establecer los apoyos necesarios para poder conseguir el currículum común según su edad. La siguiente adaptación es la de acceso al currículo. Esta es una modificación o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que facilita que algunos estudiantes con necesidades educativas específicas puedan desarrollar el currículum. Mi nombre es Crismeni Nisbet Blanco Vázquez y yo les seguiré hablando de los niveles de la adaptación curricular. Del primer nivel que les estaré hablando es el de acceso físico. Estos recursos especiales, materiales y personales, por ejemplo, eliminación de barreras arquitectónicas adecuadas, iluminación y sonoridad mobiliaria, adaptando personal de apoyo especializado. Este se refiere cuando en una escuela responden a las necesidades específicas de un grupo limitado de alumnos con discapacidades como deficiencias motora o sensoriales y se les brinda un personal especializado. El segundo nivel que les estaré hablando es el del acceso a la comunicación. Son materiales específicos de aprendizaje de enseñanza, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, brailles, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, lengua de signos, etc. Bueno, se refiere a que las instituciones deben adaptar los materiales y tener la capacidad de impartir la enseñanza de formar especial como bien dice, con braille, facilitar con los instrumentos como lupas o microscopios para que los estudiantes tengan una mejor experiencia a la hora de realizar actividades y tengan un aprendizaje de calidad. Del tercer nivel que les estaré hablando es el de la adaptación curriculares individuales. Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos del proyecto curricular para responder a las necesidades educativas específicas de un niño o una niña en concreto. Se trata de que son los cambios que se realizan para realizar una efectiva enseñanza a niños y niñas con dificultades individuales. De esta manera se abarcan temas de una forma distinta para una mejor enseñanza. El cuarto nivel que les estaré hablando es el no significativos. No afecta el currículo, modifica elementos no prescriptivos que no son básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos de duración de las actividades, el tipo de actividades que ejecutan, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos de evaluación.
Este se refiere a todos los cambios curriculares que se pueden realizar, los cuales no afectan directamente al momento de impartir un tema, ya que son cambios no directos al trato individual de cada niño o niña, más bien son cambios leves que pueden ir distintivos a la metodología. El quinto nivel son las significativas. Dicen que este afecta el currículo. Son modificaciones que se realizan de la programación previa, de la evaluación psicológica y que afecta a los elementos prescriptivos del currículo oficial por modificar, introducir o eliminar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y las consiguientes modificaciones de los respectivos indicadores de logro para la evaluación. Gracias. Hola, mi nombre es Alison Roxana Hernández Flores y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de las orientaciones de la planificación. Se sugiere que la planificación sea lo más amigable y sencilla posible. Al planificar conviene situarse desde el punto de vista de los estudiantes, situarse desde sus intereses actuales y con eso no pretendemos abandonar un planteamiento lógico, sino poner un ingrediente de motivación para que al docente se le facilite tener acceso a la zona de desarrollo próximo del alumnado. Se propone trabajar con un solo formato semanal, incluyendo las áreas de aprendizaje y desarrollo, los contenidos de las diversas áreas curriculares y de esta manera trabajar las jornadas de una manera más flexible. Partiendo de esto, podemos generar propuestas basadas en el aprender descubriendo y explorando con un enfoque lúdico y de esta manera los niños y los docentes sigan aprendiendo y reforzando el desarrollo integral. Se sugiere que la planificación contenga los siguientes contenidos, que son objetivos y contenidos a desarrollar, ambientes y situaciones de aprendizaje y desarrollo, recursos a utilizar, criterios de evaluación e indicadores de logro. Una orientación muy importante para la planificación del aula es iniciar cada unidad didáctica evaluando los saberes previos, haciendo una evaluación diagnóstica en torno a los contenidos que se desarrollarán. Las planificaciones del aula responden a la diversidad de estudiantes que integran un aula. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta al planificar las características de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, sus necesidades educativas, sus intereses actuales. Al planificar debemos tomar en cuenta las características físicas de los materiales, tomar en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes con el objetivo de generar aprendizajes significativos y constructivos. Recordemos también que cada docente puede elegir el formato de planificación que más le parezca adecuado y flexible, eso con la finalidad de hacer una jornada más cómoda y adaptada a los estudiantes.